Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre diseño y construcción de gráficos de dispersión. Mi nombre es Ricardo Buitrago, soy docente de tecnología de la institución educativa San Mateo. El propósito de hoy es entender los elementos necesarios para la elaboración de gráficos de dispersión y su aplicación en la representación de funciones en dos dimensiones o funciones cartesianas que se denominan. El objetivo general, entender los elementos conceptuales presentes en la elaboración de gráficos de dispersión, su aplicación en representación de funciones cartesianas y las herramientas informáticas que se requieren para su elaboración. Consecuentemente, con esto tenemos que vamos a establecer los elementos conceptuales para la elaboración de gráficos cartesianos o dispersión, o sea, los fundamentos matemáticos que debemos conocer para esta tarea. Relacionar los conceptos matemáticos con el contexto informático utilizados en la construcción de gráficos. O sea, vamos a describir ya la relación entre matemáticas e informática y específicamente con hojas de cálculo. Finalmente vamos a elaborar gráficos de dispersión para representar diferentes funciones matemáticas porque esta ya es la aplicación específica. De los gráficos de dispersión, el plano cartesiano es un área cortada por dos rectas perpendiculares entre sí y demarcadas linealmente para representar puntos en la intersección de cada eje. El eje X permite la representación de la serie de datos para el dominio o variable independiente, o sea, la serie de datos que puede ser 0, 1, 2 o 0, 10, 20, dependiendo del valor que necesitemos. El eje Y permite la representación de la función o ecuación que se quiere representar. Por ejemplo, una de las funciones más sencillas es f de x es igual a x. La coordenada es la intersección de un valor que se toma en el eje x y otro en el eje y. Al hacer las proyecciones horizontalmente, depende como sea, desde el eje X son verticalmente y desde el eje Y horizontalmente, entonces obtenemos un punto en el espacio. Entonces aquí tenemos en nuestra área las dos rectas, la recta y la recta X, en cuyo centro tenemos la coordenada 0, 0. Entonces, por ejemplo, este punto es la proyección del eje X2 con la proyección del eje Y3 y aquí tenemos el punto que buscamos representar. En Excel lo que tenemos que construir es una tabla de datos que es una tabla mínimo de 2 columnas en donde se ubica la serie de datos de la variable independiente que siempre va a la izquierda y la ecuación de las variables dependientes que van a la derecha. En el eje X tenemos, normalmente lo ubicamos en la columna A, donde ubicamos las series de datos dependiendo de lo que nos pide el problema. El eje Y permite la representación de la función o ecuación que se quiere representar. En la celda respectiva se escribe la ecuación. Entonces, por ejemplo, nosotros nos ubicamos en la celda que está en la columna B, en la fila 2, y ahí escribimos igual y señalamos la celda A2 o la que corresponda. Ejemplo, ahí hay diferentes funciones que vamos a representar a continuación. Y la coordenada para la tabla es la intersección de las filas o la intersección de las columnas. Entonces, en Excel lo que queremos hacer es lo siguiente. Primero, hacer los encabezados, construir las series de datos, insertar ecuación y finalmente insertar la gráfica de dispersión. Entonces, para el día de hoy vamos a representar básicamente 4 funciones. F de x igual a x, que es la más sencilla, f de x igual a x más 1, f de x es igual a 2x o lo que es igual 2 por x, finalmente f de x es igual a x medios. El producto que queremos obtener es una tabla de 5 columnas donde está en la columna A la variable independiente y las 4 siguientes funciones en las columnas del lado derecho en su orden A, B, C y D. Perdón, D, B, C, D y F.
Entonces vamos a diseñar el gráfico de dispersión para las diferentes funciones. En primer lugar escribimos los encabezados, proponemos un intervalo que aquí lo vamos a hacer fijo, escribimos las ecuaciones, copiamos las ecuaciones, insertamos el gráfico de dispersión y verificamos que sea consistente con la teoría de las funciones. Entonces en primer lugar vamos a escribir los encabezados. X f de x igual a x. Por facilidad voy a copiar acá y voy a editar. F de x es igual a 2x, no, a x más 1. F de x es igual a 2x. Y finalmente f de x es igual a x dividido 2. Vamos a agrandar un poquito acá para que sea mejor. Esta la vamos a hacer un ancho de 4. Estas todas las vamos a autoajustar al ancho requerido. Y las ven vamos a centrar. Entonces establecemos la serie de datos. Escribimos los dos primeros valores. Menos 10, menos 9. Y copiamos hasta el valor, hasta hallar el valor de 10. Vamos a insertar las ecuaciones. Este f de x es igual a x. Es igual, ¿dónde está el valor de x? En esta columna. Igual a A2. La columna C sería igual a esta más 1. Esta será igual a 2 por el valor de x. Y esta va a ser igual a x dividido entre 2. Luego seleccionamos las 4 filas, soltamos, arrastramos y copiamos hasta el punto final. Ahí obtenemos ya la tabla de valores que estábamos buscando. Ahora seleccionamos todos los datos, incluyendo los encabezados, y venimos a insertar el gráfico de dispersión. Vamos a hacerlo un poquitico más pequeño acá. Y lo que queremos obtener es este gráfico donde tenemos cada una de las funciones que buscábamos representar. Entonces, como son funciones de orden 1, sabemos que son líneas con diferente pendiente. Muchas gracias por su atención.